Muchas gracias, Enrique y Renata, por esta invitación. Y como bien decías, pues el objetivo que llevamos con esta charla también es hacer conciencia de la necesidad de urgencia sobre los problemas climáticos que ya estamos confrontando y que indudablemente se harán mucho más pervasivos en el futuro. Bien, la charla que tengo para hoy habla del desarrollo urbano y cómo el desarrollo urbano en la ciudad de Panamá y sus alrededores incrementa o de alguna manera está vinculada al incremento de la vulnerabilidad climática, con especial énfasis en los manglares que rodean la ciudad de Panamá. Este trabajo es un trabajo que ha sido muy interesante desde el punto de vista de colaboración interinstitucional en Panamá. Este es un trabajo que ha sido apoyado por la CENACID, manejado por el Centro Nacional de Metrología de Panamá. Tenemos también investigadores del Instituto Smithsonian, quienes han colaborado con nosotros, investigadores del INDICASAT, miembros del Sistema Nacional de Investigación, el programa insigne de la CENACID, el cual yo llevo, y también un grupo de ecólogos agrupados bajo Coleco, y también puedo decir que este proyecto o esta charla, pues me gustaría también darla con énfasis desde la perspectiva que tengo como miembro del Comité Científico Asesor del Instituto Interamericano de, de Cambio Global. El IAI tiene 30 años de estar al servicio de los países de la región y trata de apoyar en investigación en cambio climático y cambios globales. Bien, para empezar, hablemos sobre qué son los manglares para que todos entendamos, ¿verdad? ¿Qué son los manglares? Porque esta definición posiblemente para unos representa una cosa, para otros representa otra cosa, pero en realidad los manglares son ecosistemas costeros intermareales. O sea, son esos ecosistemas que están expuestos, ¿verdad?, al vaivén o a la dinámica de las mareas, entre marea alta y marea baja. Pero generalmente los ecosistemas de manglar están dominados por especies arbóreas, lo que nosotros conocemos como mangle, ¿verdad? Y se encuentran todos localizados en las zonas subtropicales del planeta y están conformados por esas comunidades que tienen la capacidad muy especial que evolutivamente se ha logrado que puedan tolerar las condiciones salinas del agua de mar, puedan tolerar la inundación y también puedan tolerar los suelos fangosos, o sea, la deposición de sedimentos finos que llega por escorrentía también de los ríos, ¿verdad? Son sistemas que están muy influenciados por las dinámicas hidrológicas, o sea, por el cauce de las aguas, por las escorrentías de las aguas. Eso es sobre manglares. Ahora, ¿dónde están ubicados? ¿Cuál es su distribución? Bien, los manglares se encuentran principalmente distribuidos en la zona tropical. Son estos ecosistemas, como dije, intermareales que están en las costas y que pueden ofrecernos una, una transición mucho más amena entre lo que son las condiciones marinas y las condiciones terrestres. Para nosotros, los seres humanos, los manglares son importantísimos porque cambian el efecto del salitre, por decirlo así, que viene del mar hacia el interior de una manera más amigable, porque las condiciones salinas realmente son difíciles para los organismos que crecen en tierra firme. Entonces, los manglares son estos cordones protectores que tenemos en nuestras costas. En este mapa que les muestro aquí, pueden ver que si bien es cierto, algunas ubicación o la distribución de manglares se encuentran más allá de los trópicos de Cáncer y de Capricornio que señalan la franja tropical, ¿verdad? Esto se debe a que no solamente
llegan hasta a los trópicos de Cáncer y trópicos de Capricornio, sino que las corrientes marinas cálidas promueven también el auge de manglares más allá de la zona tropical. En puntos rojos, a la derecha de sus pantallas, tienen los centros de biodiversidad de manglares. Son centros donde hay mucho más especies que están señaladas en los cuadritos acá abajo. Y en Panamá, pues, tenemos una abundancia de diversidad de especies relativamente buena, pero existen algunas discrepancias científicas sobre qué es una especie de manglar. Y yo diría que sobre todo en la parte sur de Centroamérica y al norte de Colombia o la costa pacífica de Colombia se concentran quizás la mayor biodiversidad de especies de manglar en el trópico americano. Para entender los manglares, para entender sus efectos o los efectos que pueda tener las condiciones climáticas extremas o todas las acciones antrópicas que podrían afectar los manglares, debemos entender un poquito de cómo es la zonación ideal de un manglar. El manglar se distribuye a través de un gradiente ambiental que va desde la costa pura de intercambio o de interacción con el océano hacia tierra adentro. Entonces, en un extremo tenemos condiciones meramente marinas y hacia adentro, hacia su interior, tenemos condiciones más propias de ecosistemas meramente terrestres. En algunos casos hay una transición entre los manglares y los bosques, ¿verdad? Y tenemos humedales que lastimosamente han desaparecido pues a un ritmo mucho más rápido, y lo que tenemos actualmente es bosques de manglar con una transición a cultivos o zonas de producción, y en algunos casos a bosques intervenidos. Entonces, este gradiente ambiental hace que diferentes especies se acomoden a lo largo de este gradiente ambiental, que va desde océano hasta tierra firme. Y este gradiente tiene características que lo definen por el grado de salinidad, el grado de inundación, el grado de la fuerza del oleaje que se produce por la acción marina y también el grado de sedimentación. Si bien los manglares, comparados con los bosques tropicales, tienen menos especies o hay menos diversidad, por decirlo así, su diversidad se basa en la diversidad funcional, lo que quiere decir que tenemos un grupo reducido de especies, pero que pueden hacer muchas cosas diferentes. Unas son más tolerantes a la salinidad, unas son más tolerantes a la inundación, otras son más buenas para la estabilización del suelo, otras resisten más la sedimentación, otras tienen semillas y propágulos que se dispersan rápidamente dentro del agua o a través del agua, con hidrocoría, o sea, la habilidad de poder flotar en el agua y poder depositarse en sedimentos frescos y conquistar. Esta diversidad funcional es lo que hace de los manglares ecosistemas sumamente resilientes. ¿Qué quiere decir? Que pueden reponerse después de perturbaciones. Y entonces los manglares son un ecosistema muy noble para nosotros en el sentido de que tienen una alta capacidad de recuperación ante perturbaciones, ya sean humanas o naturales. Bien, entonces bajo este marco de zonación de especies, quisiera que lo mantengan en su mente para poder entonces entender parte de los procesos que vamos a presentar en esta charla. La importancia de los manglares es inmensa, inmensa, y no la hemos resaltado más de lo que realmente es, dado que son sistemas o ecosistemas o hábitats que son difíciles por los mosquitos, por las condiciones fangosas, ¿verdad? Entonces, nosotros los seres humanos hemos
creado como este antagonismo con los manglares, ¿verdad? Que debe cambiar y está cambiando. Pero los manglares son de gran importancia ecológica, no solamente para los animales que pueden habitar allí, ¿verdad? Sino que son un sitio muy interesante, muy productivo. Entonces, muchas especies encuentran su alimento allí, sobre todo aves, ¿verdad? También tienen una gran importancia económica debido a su uso o a su mal uso, como son, por ejemplo, esto que ven aquí, son varas de manglar utilizadas para construcción o para la creación, por ejemplo, de ranchos. Lo que ven a la derecha básicamente es una actividad de pirólisis, donde básicamente se están quemando los la leña de carbón, los pedazos del árbol, lo están quemando para producir el carbón para barbacoa. Esta foto de carbón de barbacoa es de aquí de Panamá. Esto es lo que se consume en la ciudad de Panamá, principalmente para el uso de barbacoas, y viene en muchos casos, ¿verdad?, de manglares, sobre todo de la bahía de Chame, ¿no?, donde hay un sistema de producción de carbón vegetal para las barbacoas. Pero los manglares nos ofrecen otros productos. Acá abajo tenemos, por ejemplo, en el área de los manglares de Pedregal, un pescador pescando lo que se llama espeleta, que le llaman ellos, y que es como un cangrejo, ¿verdad?, que se utiliza para alimento. Aquí tenemos la actividad del concheo, y también, pues, son un elemento importante en nuestra sociedad. Muchas familias viven en relación directa con el manglar, viven del manglar, y hoy día también, pues, la actividad turística es una oferta turística interesante que Panamá tiene. Al ser Panamá el país de Centroamérica que más manglar tiene una gran oferta y tiene una gran abundancia de sitios para el desarrollo turístico. Sin embargo, tenemos que ver los manglares no como un ecosistema aislado, tenemos que verlo como un ecosistema que representa una interconexión entre las laderas o las montañas que están arriba, ¿verdad? Y los arrecifes que van más allá de nuestra costa. Ya estamos hablando, los arrecifes, estamos hablando de ecosistemas marinos, ¿verdad? Costeros, pero marinos, ¿verdad? Y el manglar queda en el medio. Entonces, los manglares se convierten como en este elemento integrador entre lo que sucede en la parte superior de las montañas, ¿verdad? Y lo que va sucediendo al final en los arrecifes de coral. Esto se llama el Reach to Reef Approach, ¿verdad? O el proceso o el approach de laderas a arrecifes de coral. Como pueden ver en la imagen, a medida que impactas la parte alta de la montaña, vas a tener impacto no solamente a lo largo de la ladera hasta llegar a las costas, pero también vas a impactar nuestros océanos. Entonces, está conectado. No debemos ver el sistema o el ecosistema de manglar como un ente aparte. Está conectado, y entonces, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista de ecosistema, es un ecosistema integrador. ¿Por qué nos sirve? Para monitorear la salud de nuestras cuencas o de nuestros sistemas y ver cómo andamos. Sin embargo, los manglares pues están sufriendo muchas amenazas. Aquí señalo algunas y que quisiera resaltar. Por ejemplo, tenemos la expansión de la frontera agrícola y pecuaria, mayor cantidad de terrenos cercanos a áreas que son o humedales o que deben ser humedales naturales o manglares, ¿verdad? La transformación de los manglares para que se conviertan en estanques de camarones, y la ganadería extensiva que también lleva los potreros
hasta muy cerca de los manglares. También tenemos lo que es el desarrollo costero y urbanista, ¿verdad? Que llega con urbanizaciones, desarrollos de megaproyectos, hoteles y turismo, incluso, que va eh, hasta o que toma el lugar de los manglares. Entonces, todas estas actividades generan contaminación, generan un impacto directo en la transformación del suelo y, por supuesto, que vivimos en un mundo cambiante y este mundo cambiante pues tiene eventos extremos y con el cambio climático los vamos a tener aún más extremos. Entonces, ¿cómo es ese impacto que nosotros desde el punto de vista del humano o de nuestras actividades, ¿verdad? Va a impactar cómo los manglares responden a este cambio climático, a estos eventos extremos? Por una parte, la expansión y el desarrollo costero tienen un impacto directo en la sedimentación y porque al tirar abajo la cubierta forestal, estás aumentando la escorrentía, estás aumentando la erosión y entonces por supuesto que vas a tener un aumento en la sedimentación, un aumento en el arrastre de todo lo que tengas en las laderas de las montañas, van a llegar a los ríos más pequeños, luego a los ríos más grandes y van a aterrizar en nuestras costas y van a aterrizar en nuestros manglares. Y no es tan sencillo, y lo hago de esta manera. Hay un evento o hay una acción de magnificación de los problemas y en este sentido de la vulnerabilidad de esos ecosistemas costeros. ¿Por qué? Porque realmente no es tan sencillo que simplemente cambias la condición de las laderas y bueno, va a haber un impacto delimitado en las costas. No, realmente se magnifica esos impactos y por eso yo digo que 2 más 2 no es 4, sino que puede ser 5 y hasta 6. Entonces, aquí está el principio de lo que es la intervención humana en los ecosistemas fuera de los manglares y cómo esos ecosistemas están conectados a los manglares y están conectados a nuestra costa. Y Panamá es un país enteramente costero, ¿verdad? Toda su economía, todas sus grandes ciudades están a menos de 5 kilómetros de la costa. Cuidado que menos. Entonces, tenemos que tener esto en mente para poder ver cómo hacemos para poder impactar menos nuestros manglares. Esta es una visión aérea, una vista aérea de los manglares cerca de la ciudad de Panamá. Aquí pueden ver que lo que está en verde es manglar, básicamente, y luego ven hasta dónde llega el límite de las urbanizaciones. Y estas urbanizaciones, posiblemente muchas de ellas se han hecho con rellenos o se han hecho alterando la hidrología que impacta directamente este manglar, ¿verdad? Y existe una presión urbanística sobre los manglares evidente en la ciudad de Panamá. Ustedes pueden ver los títulos de la prensa y de otros periódicos locales donde se habla mucho o se puede evidenciar ese impacto sobre nuestros manglares, ¿verdad? Entonces vivimos en una ciudad rodeada de manglares y como dijo Enrique al inicio, tenemos que repensar cómo podemos integrar estos ecosistemas ya sea como parte de nuestra vida, como parte de nuestro desarrollo, como parte de una oferta, ¿verdad? Y tratar de mantenerlos para que nos protejan a nosotros. Los manglares como indicadores de impacto antropogénicos y cambio climático. Ahora sí entro básicamente en lo que es el estudio que hemos realizado en los manglares de la Bahía de Panamá, específicamente en el área de Juan Díaz. Y como antecedente quisiera que pongan atención a esta figura. Esta figura, básicamente lo que quiero enfatizar es la alternancia de condiciones, o sea, los eventos extremos. Aquí pueden ver que en el panel rojo, ¿verdad? Habla de los eventos del Niño que son ligeramente moderados, algunos fuertes y los más fuertes. Igual, cuando tenemos la Niña, como un año como el que estamos
hoy día, ¿verdad? En este año tenemos moderados, leves, fuertes, ¿verdad? Y tenemos que asociar las condiciones que Panamá experimenta o que la región centroamericana experimenta cuando estamos en cada uno de esos eventos extremos, ¿verdad? Cuando tenemos el niño en Panamá, lo asociamos a sequía. Cuando tenemos el evento La Niña, lo asociamos a una hiperabundancia de lluvias. Entonces, cada pico azul que ustedes ven aquí refleja, pues, un aumento o pueden ver que hay una mayor cantidad de lluvias. Y esa mayor cantidad de lluvias fue reflejada, por ejemplo, en el evento del 2010, que tuvimos el evento de la Purísima. No sé si algunos se acuerdan, en el 2010 tuvimos el evento que fue en diciembre, que tuvimos 8 días de lluvia continua y que afectó el funcionamiento de la ciudad de Panamá tremendamente porque la cantidad de sedimentos que llegaron a la planta potabilizadora de Chilibre, ¿verdad? Hizo que la potabilizadora colapsara. Entonces, tenemos eventos de la niña que nos impactan directamente y también tenemos eventos del niño, ahora estamos en el cuadro rojo, ¿verdad? Que nos impactan. Pero lo interesante de los eventos del niño es que desde básicamente 1997, 1998, no habíamos tenido un niño tan fuerte hasta el 2015-2016. Quiere decir que en los últimos 20 años, básicamente, nuestros ecosistemas estuvieron más sometidos a eventos moderados de sequía. Sin embargo, hubo puede decirse que una hiperabundancia de lluvias y tuvimos como en una fase más húmeda. Este es el preámbulo a los efectos que voy a mencionar en nuestra investigación. ¿Cómo interactúa el desarrollo urbano y el cambio climático y estos eventos climáticos extremos en la situación de los manglares? Esta foto que ven aquí, dirigida hacia la ciudad de Panamá, es tomada desde una torre meteorológica que existe en los manglares de Juan Díaz. Estos manglares se encuentran ubicados entre Costa del Este y el aeropuerto, por decirlo así, ¿verdad? Y esta foto es de septiembre del 2015. La manifestación del evento extremo del Niño fue entre 2015, finales de 2015, y el verano del 2016. Y luego pueden ver cómo cambió la vista de los manglares, cómo cambió la salud de los manglares. La foto tomada desde el mismo ángulo, un poquito más baja, pero esto fue lo que se observó en agosto del 2016, ¿verdad? Y que nos comunicaron algo está pasando con los manglares. Entonces, esto fue después del fenómeno del Niño. En ese momento, pues no entendíamos qué pasaba, qué estaba sucediendo con los manglares y se dispararon las alarmas. Un grupo liderado por Luz Cruz hizo de Senacid, hicieron algunas interacciones con el Ministerio de Ambiente y se formó el grupo interdisciplinario al cual le di el agradecimiento al inicio de la charla para poder atacar el problema y ver qué es lo que estaba pasando con los manglares. Para que vean la ubicación de la torre, tengo esta vista compuesta, tomadas de imágenes desde un avión que nos la facilita Steve Patton del Smithsonian. Y pueden ver que la ubicación de esa torre está aquí en este punto rojo, mirando hacia Costa del Este. El manglar de Juan Díaz lo delimita la desembocadura del río Matías Hernández, que pasa aquí, ¿verdad? Y la desembocadura del río Juan Díaz, que está al otro extremo. Aquí está el desarrollo urbanístico Santa María, que alteró la hidrología que alimenta el manglar significativamente, porque esto es un relleno que creo que es de 5 a 6 metros por encima de lo que ocurre acá abajo. Aquí está la planta de tratamiento, planta de saneamiento de la Bahía de Panamá, ¿verdad? Y el corredor sur pues pasa un poco acá.
Y aquí está pues el Océano Pacífico, la bahía de Panamá. Bien, bajo este manglar y bajo las observaciones realizadas, un grupo de investigadores, incluyendo Alejandro, incluyendo también Candy Feller, hicimos y trazamos una evaluación ecológica rápido que consistía básicamente en ver, ¿verdad?, cómo estaba afectado el manglar. Esto es una foto de Google Earth que pueden ver y nuestros datos en puntos rojos es el número de árboles muertos que encontramos ya estamos hablando de 2016, 2017, ¿verdad? Y los triángulos significan los árboles presentes de diferentes especies. Y pudimos delimitar más o menos y ver que el daño o la mortalidad de los manglares pues no estaba distribuida uniformemente, sino que habían áreas que estaban más afectadas, áreas menos afectadas, etcétera. Pero como pueden ver aquí, básicamente lo que hicimos fue como delimitar esos daños y tenemos pues una zona 4 donde se vio como que había menos daño, aunque acá adentro se ve que hay un poco más de daño. Una zona 3 altamente afectada, una zona 2 afectada y la zona que está enfrente del mar, por lo que se ve aquí, pues estaba menos afectada y tiene más cobertura vegetal. Entonces, también evidenciamos cómo el impacto de esa sequía transformó un poco la estructura misma del bosque, ¿no? Estas son fotos hemisféricas tomadas a lo largo de esas zonas que les mencioné y pueden ver cómo en la zona 2 y en la zona 3 hay una apertura del dosel, o sea, de la capa superior del bosque de manglar, y eso permite que entren los rayos solares con mayor fuerza, ¿verdad? Y también promueven o facilitan esas condiciones de sequía cuando hay sequía. Entonces, pueden ver cómo esa estructura del bosque cambió al morir los árboles. Y lo que nosotros vimos aún en 2017 era un sistema con una gran presencia o se podía evidenciar, ¿verdad?, los efectos de la sequía. En 2017, cuando fue tomada esta foto, ¿verdad?, no tuvimos año del niño, pero aún así, estos manglares estaban expuestos a grandes condiciones de sequía. De los transectos pudimos evidenciar que existió, ¿verdad? Este ha sido como un trabajo forense un poco. Existió una gran mortalidad o hubo una gran mortalidad, hubo una gran afectación que la estimamos que llegaba hasta casi un 70% de los árboles en la zona 2, ¿verdad? Sin embargo, hay más árboles en la zona 1 y zona 2 que en el resto de la zona. O sea, la densidad de tallos es mayor, pero el impacto es significativo. Y lo que también descubrimos es que las zonas tienen también una variación en cuanto al nivel de sal. O sea, el mar entra y durante esas sequías el mar recede, ¿verdad? Y se secan. Y al secarse van dejando depositadas las sales que hay en el agua de mar y esto también crea una condición extrema de salinidad para estos manglares. Sin embargo, bueno, estos números de salinidad creo que fueron tomados a inicios de la temporada lluviosa del 2017 y no necesariamente reflejan los valores verdaderos, pero quiero resaltarlo que hay una variabilidad en las condiciones salinas del suelo que hace la vida de los manglares poco más extrema, ¿no? Porque la idea es que los manglares se bañen con la variación intermareal de manera recurrente. Bien, como dije, haciendo un estudio forense, viendo imágenes satelitales en Google, nos dimos cuenta que el manglar pues no lucía así antes del 2016, ¿verdad? Que ocurrió el fenómeno del niño. Aquí pueden ver en esta imagen comparativa cómo estaba el manglar en el 2014 y cómo lo vimos después que ocurrió el niño. Pueden ver que la masa de manglar básicamente era uniforme
incluso desde el límite del residencial de Santa María hasta la costa. Y pueden ver que incluso cerca de la costa pueden ver zonas incluso mucho más verdes, mucho más frondosas, mucho más tupidas que donde está este manglar acá atrás. Eh, pero no todo ha sido como es, ¿verdad? ¿Qué pasa? Hoy día la costa está definida por el límite de donde están los manglares, 2015-2016. Estas son las fotos satelitales. Y luego tenemos que nos encontramos que en 2006 la costa estaba mucho más atrás de donde está actualmente. Entonces vimos este desarrollo de costa acelerado y nos estábamos preguntando, wow, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la costa? Y a medida que podíamos identificar otras fotos satelitales dentro de la plataforma Google Earth, ¿verdad? Nos fuimos dando cuenta que esta costa ha estado cambiando. Miren dónde estaba la costa en el 2006. Estaba mucho más atrás de donde está hoy día o en este momento 2015-2016. E incluso llegamos a ver que la costa estaba mucho más atrás en el 2008. Aquí pueden ver dónde estaba la costa, ¿verdad? No existía el desarrollo Santa María, había perturbaciones en esa área, correcto, pero no existía como tal. Y ahí pueden ver, fuimos hasta el 2003, ¿verdad? Y pueden ver que no existía tampoco Costa del Este, y pueden ver que la franja límite, o sea, esa transición de manglar a costa estaba mucho más atrás. O sea que en total habíamos visto en los últimos 20 años, a partir del 2000 o 2003, un incremento significativo en la costa cercana a la ciudad, ¿verdad? Y ese incremento es quizás de hasta medio kilómetro en algunas partes. Entonces estábamos viendo habíamos tenido un periodo de bonanza, por decirlo así, entre comillas, ¿verdad? Donde habíamos creado una costa, de alguna manera lo habíamos creado, y esa costa, al crearla, esos sedimentos, habían sido colonizados por los manglares. Y lo que teníamos entonces en el 2016 y lo que tenemos actualmente es una costa que va casi medio kilómetro más allá de donde originalmente estaba. Eso, pues definitivamente nos llevó a preguntar cómo pudo cambiar la costa del manglar tan rápidamente e influir, ¿verdad?, en esa vulnerabilidad o si tiene alguna relación con esa vulnerabilidad de los manglares de la ciudad de Panamá. Bien, haciendo este estudio de imágenes satelitales, nos pusimos a ver, pues, la ciudad de Panamá, cómo evolucionó la ciudad de Panamá. Y aquí pueden ver, hago referencia, aquí está Tocumen a un lado, aquí está el sitio de estudio, aquí está la ciudad de Panamá, como la conocíamos en 1986, ¿verdad? Esto es periodo pre-invasión, por decirlo así. Y luego, 10 años después, 1996, ya vemos o se observa un desarrollo magnificado en el área superior a el área de los manglares de Juan Díaz. Aquí pueden ver que el área todavía se conserva. Voy a echar para atrás nuevamente para que vean la diferencia, ¿verdad? Aquí tenemos el área de Juan Díaz, de los manglares de Juan Díaz. No existía corredor sur, ¿verdad? Y pueden ver cómo esta área que está aquí se comienza a desarrollar y comienza a haber un desarrollo urbanístico mucho más ampliado en la ciudad de Panamá, ¿verdad? El manglar se mantiene y comienza a ver la transformación de lo que es Costa del Este. Ahora nos vamos al 2006 y ya pues tenemos todo lo que es la parte de Brisas del Golf, todos estos desarrollos urbanísticos que han crecido, ¿verdad? Y tenemos ya la Costa del Este totalmente desarrollada.
y esta está cercana allí al área, pero lo que podemos ver es esto que está aquí, que es el río Juan Díaz. Este río Juan Díaz atraviesa sus manglares, atraviesa ahora lo que es el corredor sur, ¿verdad? Sigue y miren de dónde viene. Básicamente este río viene de las laderas de Cerro Azul, ¿verdad? Y entonces a través de esas laderas hay desarrollos urbanísticos que de una u otra manera, pues bajo el concepto de laderas a arrecifes, están impactando e influyendo en el comportamiento de nuestras costas y de nuestros manglares. La más reciente, 2016, pueden apreciar que ese desarrollo urbanístico sigue en aumento y sigue impactando las zonas más altas de las laderas de la cuenca del río Juan Díaz. Como pueden ver, aquí pongo en flechas la aparición de estas pipitas que le llamamos, estas pipitas en la costa de la Bahía de Panamá, y es la creación de esa costa de manera ficticia, entre comillas, o de manera antropogénica, ¿verdad? Porque miren, en el 2006 no estaban las pipitas, todavía no estaban esos manglares que ustedes ven al frente de Panamá Viejo, al frente de Costa del Este, al frente de los manglares de Juan Díaz. Y cuando llegamos a 2016, ustedes pueden ver que ahí aparecen esas pipitas de manglares. O sea, esa acreción de costa se dio en un periodo relativamente corto. Entonces, durante la última década, Panamá pues ha sido una de las economías que muchos panameños nos enorgullecemos del crecimiento económico. Sin embargo, ese crecimiento económico ha ido de la par de un desarrollo inmobiliario, de un desarrollo urbanístico, ¿verdad? Y ese crecimiento económico está afectando directamente la manera en que nosotros nos desenvolvemos e interactuamos con la tierra o con el ambiente. Y este pronóstico de desarrollo urbanístico, y si vemos cómo ha aparecido, pues el desarrollo de megaobras, nuevamente, una vez acabada o una vez manejada la situación del COVID, vemos que ese crecimiento va a seguir, ¿verdad? Vamos a hacer más de lo mismo. Entonces, realmente lo que yo quiero resaltar en esta charla es que no nos dejemos engañar con un espejismo ecológico. ¿Por qué? Porque durante la época de 2016, 2017, incluso se habló de que el manglar de la Bahía de Panamá estaba incrementando y que esto era muy bueno para Panamá. Sí, es bueno que el manglar incremente, pero es un espejismo ecológico. Es básicamente eh, un sistema que está creciendo bajo condiciones alteradas, ¿verdad? Muy rápidamente y que podría incluso tener impactos mayores a medida que se manifiesten los eventos extremos de cambio climático. La adaptabilidad de los manglares al cambio climático, sí, son muy resilientes, pero dependerá de la intensidad, que no sabemos hasta qué punto podrá ser bien intensivos los efectos del niño o de la niña, ¿verdad? Y la capacidad de sobrevivir dichos contrastes desde partes húmedas, o sea, de eventos húmedos a eventos secos. Esta alternancia de condiciones no la podemos predecir. Eso tenemos que estar claro. Los picos o los overshooting events no lo podemos predecir. Entonces vamos a tener eventos calurosos, secos para Panamá, y vamos a tener eventos de mucha lluvia, mucho arrastre de sedimento, y bajo ese contraste dudo que, a pesar de la gran resiliencia que tienen los manglares, puedan regenerarse a largo plazo. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo para estos sitios es que existe una interacción, ¿verdad? En que las actividades antropocéntricas han cambiado la disponibilidad de nutrientes, han cambiado la disponibilidad de los sedimentos, han modulado las propiedades hidráulicas de ese sistema hídrico que afecta a los manglares. Y se requiere pues de un repensamiento de cómo desarrollamos la ciudad.
Y ese pensamiento y esa visión tiene que integrar estos sistemas hídricos, estos sistemas costeros, que aunque la barriada esté en el norte de Brisas del Norte, ¿verdad? No esté incidiendo en nuestras costas. Tengo que aclarar que el evento del niño que tuvimos en el 2015-2016 no solamente afectó la bahía de Panamá, y los manglares de Bahía, afectó los manglares en general, no solamente en la costa de Centroamérica, afectó los manglares también del norte de Australia, de la región tropical de Australia. Fue un mega evento que afectó los manglares a través de todo el Pacífico, todo el área del Pacífico. Sin embargo, creemos que esta interacción de mayor disponibilidad de nutrientes, mayor sedimentos, rápido crecimiento de los manglares, hizo que los manglares estuviesen mucho más susceptibles en el área de la ciudad de Panamá, ¿verdad? Para la sequía. Y esto está comprobado en la literatura científica, donde se manifiesta, pues, que crecer bajo condiciones de altos nutrientes, estos manglares van a crecer más rápido, pero van a ser más eficientes para conducir agua y hacer fotosíntesis, pero menos eficientes a la hora de que se les presente una sequía severa. Entonces, mi mensaje es que tenemos que replantearnos, ¿verdad?, cómo desarrollamos la ciudad, y esto es urgente, y yo veo que no estamos haciendo nada orientado a rediseñar nuestras barriadas. Cada techo que se pone, ¿verdad?, es un colector más de agua. Por eso vemos tantas inundaciones. Cada concreto que ponemos es otro colector de aguas. Entonces, tenemos que hacer sistemas más permeables, tenemos que aprender a manejar estas escorrentías, tenemos que ser más prudentes a la hora de intervenir el suelo y poder modular, ¿verdad?, esa escorrentía, esa erosión de sedimentos que al final van a dar al río Juan Díaz y a los otros ríos que bañan la ciudad, llegan al mar y el mar los bota nuevamente a la costa y crea más costa, y estamos viendo que se desarrollan manglares y luego, ¿verdad?, mueren rápidamente. Volviendo al concepto, básicamente lo que dije, volviendo al concepto Reach to Reef, ¿verdad? Todo lo que hagamos en las laderas altas de la montaña va a tener un impacto, no solo a lo largo de la cuenca, va a tener un impacto en las costas. Y estas costas en Panamá, en la ciudad de Panamá, están cubiertas por manglares y eventualmente van a llegar, ¿verdad?, a nuestros sistemas costeros, a nuestros mares, que es de donde dependemos de mucho de la pesca que tenemos en Panamá. Volviendo al tema un poco más amplio, no es solamente la ciudad de Panamá, este es un corte transversal del Istmo de Panamá, tenemos una cordillera central, ¿verdad? Y tenemos dos costas o tenemos dos vertientes, la vertiente Pacífico y la vertiente del Caribe. La vertiente del Caribe, poco desarrollada en términos de ciudades grandes, quizás Colón es la que está más vulnerable por efectos de la inundación. Sin embargo, en el Pacífico sí tenemos varias ciudades y es donde mayor y con más fuerza se desarrollan los manglares y los bosques inundables. Entonces, tenemos, como dije, repensar la manera en que el desarrollo de nuestras ciudades se da para que no afecten ese cordón verde que existe entre el mar, ¿verdad?, y nuestras costas. Esto ocurre igual en la bahía de Parita, con el área de Chitré, con el área de la Villa, David, ¿verdad? Todas estas áreas están propensas a impactos similares. Bien, y con esto pues doy básicamente por terminada mi intervención y no sé si tienen alguna pregunta, con mucho gusto le atendemos. Enrique. Gracias, perdón, gracias Omar. Está súper interesante y de verdad que refleja en micro lo que ayer estábamos viendo en macro, ¿no? Y todo el tema de que lo que abogaba Juan ayer, de que no es solamente pues que nos debemos adaptar y debemos mitigar, sino que también hay un proceso quizá como que de crecimiento, no, no quizá, efectivamente hay un proceso en el que tenemos también que decrecer
esas ambiciones, ese crecimiento desbordado, porque tiene un efecto tan directo en nuestros ecosistemas, ¿no? También me hizo pensar mucho en que, bueno, se habla en la salud más y más de un concepto, sobre todo después de la COVID, de una salud, ¿no? De que la salud del ambiente es también nuestra salud. Porque al final, parte del problema es ese, ¿no? De que ya nos vemos como algo superior a y separado de la naturaleza, cuando somos parte de y criaturas de ella, ¿no? Y lo que tú estás mostrando también me hizo pensar de que así como se habla de una salud, bien deberíamos estar hablando de una economía, en el sentido original de la palabra. Eco, hogar, economía, administración, la administración del hogar, ¿no? Entonces vemos economía como crecimiento, 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 PIB, eh, ingresos y todo eso, y se nos olvida ver la economía como es la administración de este hogar común que tenemos y que el efecto que tenemos en una parte de ese hogar va a tener impactos en otras partes de ese hogar, ¿no? Lo dijiste súper claro, ¿no? Y a veces a distancias muy grandes ¿sabes? De brisas versus la costa de los manglares, ¿no? Las laderas y las costas. Brisas del Golf, Brisas del Norte creo que se llama ahora, ¿no? El nuevo Brisas de... desarrollo, o Green Sí, Valley, creo que se llama Green Valley también, hay un lugar que se llama Green Valley que está en desarrollo. Todos ajá, esos sitios, bien, hay una necesidad inmobiliaria, eso es entendible, pero hay que ver cómo se desarrollan de manera que 15 minutos de lluvia intensa no provoquen una escorrentía que sobrelleva el cauce natural que tiene un río que estaba acostumbrado a recibir esos impulsos de manera pausada. Recuerden que cuando cae la lluvia a través del bosque, mientras pega una gota a la hoja, tiene que escurrir, cae sobre una rama, corre sobre el tallo. O sea, hay una fase de demora entre el input de la lluvia y el momento en que llega al río, ¿verdad? Ahora lo que hacemos es, si tenemos techo y tenemos concreto, ese techo va a recoger más agua por unidad de metro cuadrado, va a tirarlo a un concreto y por el concreto va a la escorrentía y va a llegar al cauce principal en menos de 10 minutos. Entonces, tenemos que repensar la manera en que manejamos el agua. Nos quejamos de que no hay agua cuando es época de verano, pero Panamá tiene gran capacidad hídrica en términos generales y tenemos que saber a manejarla, tenemos que rediseñar nuestras viviendas o nuestros desarrollos urbanísticos para que vayan más acorde con esa visión que tú hablas, ¿verdad? Tenemos que vivir con lugares que tengan mucho más entornos naturales y hacerlo más propio, ¿no? Creo que alguien está alzando la mano. sí. César, un último punto, antes de pasar la palabra a César, eh, es que nosotros parte de la idea de esta serie de charlas, de este ciclo de charlas, es conectar los puntos, ¿no? Y yo sí quisiera enfatizar esto que Omar está haciendo, que es la conexión entre el punto de lo económico y de lo urbanístico y de los intereses inmobiliarios y los efectos que esto puede tener en la naturaleza y a su vez entonces de nuevo hacia nosotros. Entonces, un poquito lo que queremos es que dejemos de ver la situación de cambio, crisis, caos climático como una situación aparte del medio ambiente, de que estos se tienen que preocupar es en otras partes, en otros segmentos del conocimiento, y verlo como algo transversal, como algo integrado. Es el efecto mariposa, ¿no? O esto de que quitas algo de balance y todo empieza a salirse del balance. Entonces, eso es como aprovechar tu charla para enfatizar eso. César, ¿dónde estás? Por favor, haz tu pregunta. Hola, ¿cómo están? Les hablo aquí desde Colombia, muy interesante tu charla. Aquí tenemos en Colombia algo que se llaman las sabanas inundables y también hay cerca una selva y parece una especie de manglar, solo que pues no es agua salada, ¿sí?
Estaba mirando acerca de las imágenes que manejas, ¿sí? Y pues esto también, qué pena, no sé si sea de pronto el espacio adecuado, pero pues nosotros manejamos y trabajamos datos satelitales. Inclusive durante la charla tomé una imagen del manglar y la obtuve el 1 de agosto, donde nosotros ahí usamos los datos que deja libre la NASA y la Agencia Europea. Y pues tengo una medida de salud de la vegetación para esa fecha. Me gustaría saber cómo poder hacerle llegar esa imagen y pues si considera de pronto abrir las fronteras de investigación y poder hacer trabajos porque pues nosotros tenemos ese desarrollo y podría ser interesante si pudiese trabajar. No sé cómo poder enviar esa imagen que obtuve aquí con el celular, la obtuve y pues porque vi de pronto que es necesario un apoyo en eso. Si es así, aquí cuenta con nosotros. Esto lo quería decirle eso y felicitaciones por su trabajo. Gracias, César. No, con gusto podríamos colaborar. Ahí está mi correo. Estoy en Senacid, pero cumpliendo labores administrativas de ciencia, pero también sí continúo con el área de investigación científica. Te hago la salvedad, nuestras imágenes son imágenes disponibles en Google Scholar. Nosotros aún no hemos hecho no nos hemos sentado a hacer ese detalle de, ¿cómo te digo? El detalle de GIS o de poder cuantificar estas variaciones de manera al detalle, ¿no? Sí nos interesa muchísimo porque creo que es un buen ejemplo de lo que casualmente estamos enfatizando, o sea, cómo el cambio de uso de la tierra está afectando otros ecosistemas lejos de ella o lejos de esos cambios, ¿verdad? Hay una interacción de los sistemas, sobre todo bajo este concepto de cuencas o bajo el concepto de laderas a arrecifes. Pero como puedes ver, mis imágenes son de Google Earth, o sea, son disponibles abiertamente y lo que me gusta es que de manera muy sencilla podemos mostrar herramientas que puede el público en general observar y ver los cambios de su entorno rápidamente, ¿no? Pero sí, estamos abiertos a la investigación. Nos gustaría ver, es una cosa que creo que hay un equipo ahora mismo acá en Panamá que está viendo los cambios de costa a nivel de manglar. Tuve contacto con un chico que está haciendo ese tipo de trabajo y te podríamos conectar. Así que mándame un correo y con gusto seguimos conectados. Hay una pregunta que no he contestado. Enrique, no sé si me permites. Sí, está en el chat. Sí. ¿Nos puedes hablar sobre cómo ha sido la afectación en otros sitios de manglares de Panamá durante el mismo periodo? Bien, sí. Nosotros durante el mismo periodo, bueno, la gran reducción de los manglares en Panamá se dio a partir de los 70. Nosotros hemos perdido desde 1970 a la fecha más o menos el 50% de manglares. Y esto tiene que ver los principales actividades de desarrollo de la frontera agrícola, ¿no? Que de una u otra manera han impactado esa transformación del uso de la tierra. Eso ha bajado, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en la industria camaronera o de acuicultura de embalses cerca de los manglares, en el 2008 casualmente tuvimos un impacto de lo que se llamó la mancha blanca, una enfermedad que atacó los camarones. Y yo recorrí, por ejemplo, las áreas de manglar del Valle no del Valle de Antón, de Antón, perdón, uno entra al poblado de Antón y se tira hacia la playa, un lugar que se llama Los Azules, que los invito a que puedan ver. Ahí está la capilla de Los Azules, donde tienen la Virgencita y cómo el mar la ha erosionado. Esto es un comentario aparte para que vean que los efectos no solamente son impactos climáticos severos, pero también tenemos un
una redistribución de la costa, o por decirlo así, de manera moderada. Tenemos impactos severos de pérdida de costa que Steve Patton del Smithsonian ha podido evidenciar en sus fotos aéreas, donde tenemos lugares donde se ha perdido franjas de manglar completamente, de manglares establecidos que son árboles de 30 metros, se pierden completamente porque la erosión, el embate del oleaje del mar, pues se los ha llevado. En otras partes tenemos acumulaciones de arena, en otras partes tenemos sedimentos, como en el caso de la Bahía de Panamá, pero sí hemos visto mucha pérdida en algunos sitios, en otros hemos visto ganancia, pero no te puedo decir exactamente cuánto hemos ganado y cuánto hemos perdido últimamente, ¿no? Eh, Generalmente tenemos áreas con problemas continuos, áreas de recuperación, por ejemplo, en el área de Sarigua, al frente del área de la albina desértica de Sarigua, ha habido un retorno de los manglares. Ahí ha venido regenerándose el manglar, pero nuevamente es intervenido y así, ¿no? Realmente no tengo números concretos. Ok, Julio, saludos. Hola Omar, ¿cómo estás? Excelente presentación, muchas gracias. Mira, justamente en el proyecto Patrimonio Natural Azul que desarrolla Audubon actualmente, estamos iniciando un estudio de valoración de servicios ecosistémicos, incluyendo vulnerabilidad costera y protección costera. Entonces, pronto te vamos a estar convocando ahí a unas consultas de este tema, porque es totalmente relevante, pero quería llamar la atención también a que justo en espacios como este, nos enteramos de otras iniciativas e investigaciones que están llevando a cabo. Entonces, nos encantaría a través de vos coordinar pues esos contactos. Me interesó mucho lo que mencionó el señor César y la otra investigación que mencionaste. Entonces, nada más para pues fomentar un poco más de ese intercambio y que todos podamos sumar a esta discusión tan importante. Muchísimas gracias. Correcto, gracias. A la orden, Julio. Tenemos... Sí, antes de la pregunta de Florentina, quería aprovechar para quienes todavía están acá del sector periodístico y de comunicación, que bueno, acaban de ver una excelente herramienta, como dijo una de las participantes, que es el uso de la fotografía satelital para hacer las comparaciones. Eso es algo que ya hoy en día es muy accesible y es gratuito. Bueno, no sé si para un periódico, pero seguramente es bastante accesible. Entonces, para que también lo consideren como una de las herramientas que se pueden utilizar a la hora de documentar un evento como este, ¿no? El uso de la imagen aérea para mostrar el impacto, ¿no? de estas situaciones. Florentina. Buenos días. Felicidades al doctor. Le consulto. Yo soy del área de Azuero, Santana de los Santos específicamente. Y no sé si han realizado ustedes alguna investigación en el área, porque desde que era niña siempre me ha llamado la atención el hecho de cómo vamos perdiendo costas en esa área. Y recuerdo a mis 8 o 10 años la extensión que había de donde se encuentra actualmente el área de la costa. Había de repente kilómetros de áreas con casas, grandes muros, y de repente en la actualidad todo eso ya desapareció. Entonces, me gustaría saber si ustedes han hecho algún tipo de investigación en esa área. Sí, muchas gracias, Florentina. Sí, investigación concreta no tengo. A través del centro, creo, de Ramsar, estuvimos visitando el área de Santa Ana, de Los Santos. Casualmente, en medio de la pandemia, estuvimos por unos incendios que se dieron
y que afectaron los manglares. Estuvimos haciendo un reconocimiento en el área. Conozco el área y lo conozco de niñez. Conozco el Rompío, donde allí se ha perdido, como usted dice, ha habido un cambio enorme en lo que es la franja de la costa, en algunos casos deposición de arena, en otros casos erosión. Si usted va más allá del muelle, que está al final del Rompío, ¿verdad? Va a ver cómo hay erosión. Ahí hay una casa que se está cayendo, que creo que era como una cooperativa. Y luego, después del muelle, usted va y va a ver manglares sepultados, al menos uno ve el Peñón de la Honda desde un lado, pero ahí hay manglar que quedó sepultado. Sin embargo, ahí hay varias acciones que se están llevando a cabo. Hubo un chico del Cuerpo de Paz que realizó unas reforestaciones en el área con bastante éxito. Nosotros visitamos el área y hay áreas donde se está recuperando el manglar y otras áreas donde está muy deteriorado. Uno de los problemas de manglares es la visión social, ¿no? Esa percepción social de que son botaderos, por decirlo así, tanto en Agua Dulce, como en Santana, como en Chitré, como en La Villa. Pues el manglar es como un sitio que inhóspito, y entonces la mayoría de nuestros vertederos abiertos en el interior están localizados muy cerca del manglar, lastimosamente. Y tenemos que cambiar esa imagen. Yo le aconsejo que posiblemente converse con el doctor Osvaldo Jordán de Creo, quien tiene actividades de regeneración, de reforestación de manglares en el área de Azuero, en La Villa y en el área de acá de Chitré. Ah, listo, muchas gracias. Si me puede compartir el contacto, se lo agradezco. ¿Cómo no? Sí, yo también lo tengo. ¿Tú lo tienes, Enrique? Sí, ¿Tienes el email de Osvaldo? no sé si el correo, pero sí tengo su enlace, sus... Y puede ser de repente WhatsApp. Lo importante es hacer el contacto. Sí, tengo su WhatsApp, se lo mando en un momentito. Ok, muchas gracias. Ok, perfecto. Antes de la pregunta de Renate, de Ya, quería mencionarles otro recurso audiovisual muy interesante, lo voy a poner aquí en el chat. También es de derechos abiertos. Bueno, también depende un poquito del uso. Si va a ser un uso educativo, creo que lo pueden acceder gratuitamente, y en la medida en que pues, es un uso más comercial, también pues, los costos son, creo que, bien accesibles. Es un centro de fotografía con imágenes sobre la situación climática que es muy, muy importante. Ahí está, Climate Visuals se llama. Y seguramente hay otros recursos así también en línea. Renate. Muy buenos días, me presento, soy Renata Funer, soy bióloga también. Primeramente, muchas gracias, Omar, por la excelente charla, muy impactante la información. Mi pregunta es, viendo un poco la realidad que nos toca vivir, viendo que casi no pasa un día sin que no se publique un estudio que nos habla de la situación muy complicada que estamos viviendo en cuanto al cambio climático. Ayer justamente salió una publicación en Science que dice que tal vez ya hayamos activado, o si no, estamos muy cerca de activar 5 puntos de inflexión que nos lleva a un calentamiento de por lo menos 2 grados, probablemente más de 2 grados. Entonces, dada esa realidad, quería preguntar, ¿cómo ves el futuro de esos ecosistemas? Con todos los Wow. impactos que implica lo que acabo de mencionar. Muchas gracias. El futuro es incierto, definitivamente es incierto porque, a ver, como dije, o sea, los manglares son especies, o está compuesto de especies muy resilientes, posiblemente mucho más resilientes que el mismo bosque tropical, porque son condiciones sumamente extremas: la humedad, el calor, la salinidad,
inundación, sedimentación, metales pesados cuando hay mucha influencia de ciudad. Pero ya temperatura, pues la temperatura nos va a traer una condición que no sabemos cómo van a funcionar o cómo van a operar estas plantas. Y es casualmente uno de los temas que queremos abordar en un futuro, haciendo experimentos, viendo cómo reaccionan los manglares a altas temperaturas desde el punto de vista de sus hojas, de su fotosíntesis. Pero es difícil predecir cómo podrían responder los manglares. Definitivamente que si hay más alta temperatura vamos a tener evapotranspiración mucho más alta, la concentración de sal va a ser mucho más alta y si bien ellos toleran algo de salinidad, no son super mangros, no son super manglares. Entonces, podría haber un colapso de estos ecosistemas porque un shock térmico es difícil de evitar. Y los shocks térmicos ya lo hemos visto en plantaciones, sobre todo, por ejemplo, en el sur de Estados Unidos, donde las temperaturas han subido más de 40 grados. Y entonces tú tienes estos shocks térmicos, tienes mortalidades extensas de bosque, ¿no? Podría darse parecido a lo que vimos, donde ves una franja, ¿verdad? Donde todos los árboles mueren. Aquí tuvimos 70% de mortalidad. 70%, o sea que nada más 30%. Imagínate más temperatura, una sequía más extrema con mayor temperatura, podría ser un shock térmico extenso, ¿no? Ese sería, yo creo que el escenario, ¿no? Es un escenario tétrico para los manglares y para los ecosistemas terrestres también. O sea, no es solamente para los manglares. La ventaja entre comillas que tienen los manglares es que los que estén cerca de la costa van a tener acceso al agua. Eso es lo que te podría decir. No me atrevo a ir más allá, pero shock térmico es posible. No lo hemos visto tanto en los bosques tropicales, aunque en el Amazonas hubo un recuento de shock térmico donde hay una gran mortalidad después de temperaturas altas. Ok, ahora les voy a plantear la pregunta de Laura Molina y luego tenemos otra pregunta de Dayana Navarro. La de Laura es: buenos días, excelente presentación. Consulta, ¿la fragilidad de los nuevos brotes de manglar está directamente relacionada al desarrollo urbanístico o se debe a otra causa? Por otro lado, ¿qué relación con los manglares tuvo la enfermedad de la mancha blanca? Es que perdí la señal en ese momento. Sí, iba a mencionar que eso se mencionó, pero si lo puedes repetir rápidamente. Sí, a ver, la relación de crecimiento, yo no entré en detalles en la charla, quería hacer una perspectiva general. ¿Qué sucede? Fisiológicamente hablando, los manglares o los árboles, por decirlo así, cuando hay mayor disponibilidad de agua, sus vasos cilemáticos son más grandes para transportar más agua. O sea, las plantas no están allí inertes, están interactuando con el ambiente. Si el ambiente les provee mayor agua y mayor cantidad de nutrientes, ellas responden a ese incremento de nutrientes y agua. ¿Cómo responden? Modifican su anatomía, hacen tubos cilemáticos más grandes para poder transportar más agua, crecer más rápido, pero eso trae como consecuencia una mayor vulnerabilidad a la sequía. ¿Por qué? Porque hay cierta relación entre los vasos cilemáticos más grandes y la vulnerabilidad. Hay cierta relación. No depende exactamente del tamaño del xilema, pero por general hay una asociatividad entre esas dos condiciones. O sea, son condiciones contrastantes. Si yo me diseño, ¿cómo se dice? Vamos a ponerlo en términos generales. Si yo me diseño para correr, ¿verdad? Mi peso estructural mis músculos van a ser más largos, más finos, más refinados para aligerar mi paso. No puedo levantar mucho peso porque no tengo la musculatura para hacer ese levantamiento de peso. Asimismo, es la fisiología y la anatomía de los árboles.
ellos se adaptan o van evolucionando a medida que hay cambios en el ambiente, ¿no? Entonces, los que están germinando estos brotes nuevos, si están germinando con nuevos nutrientes, con mayor cantidad de agua, están creciendo rápidamente, pero cuando viene un evento extremo de sequía, colapsan. Básicamente esa es la lógica. Y esto está comprobado por estudios de fisiología. Olvidé decir que estamos dándole seguimiento a estos estudios, estamos ampliando la red de parcelas para poder identificar de manera más precisa el próximo evento y cuantificar, como quien dice, en tiempo real la posibilidad de un evento extremo futuro, ¿no? Que definitivamente va a ocurrir. Ahora mismo se están regenerando los manglares, se están regenerando bajo las condiciones actuales que siguen siendo con una alta cantidad de nutrientes. Estamos perdiendo algunas parcelas en algunos lados. Por el otro lado, la de la Mancha Blanca, o sea, si vas a la comunidad de los Azules en Antón, vas a encontrar manglares recuperándose de las condiciones de devastación, de transformación, porque ahí tumbaron los manglares para hacer estanques de camarones. Y los dejaron, los abandonaron cuando llegó el problema de la Mancha Blanca en el 2000, entre el 2008 y 2010, ¿verdad? Y tú puedes ver con imágenes satelitales cómo se han recuperado esos manglares. O sea, el crecimiento y recuperación de los manglares es enorme, ¿no? Pero no sé cómo reaccionarían ante eventos extremos porque se ha modificado un poco la topografía, etc. Eso es lo que quería aclarar. Y allí Enrique, vemos, ¿tenemos otra pregunta? sí, sí, y allí vemos incluso cómo nuestras actividades ya a nivel personal, aunque los responsables principales no somos nosotros como individuos, sino nosotros como sociedades, pero ahí vemos Exacto. cómo, digamos, el gusto por el camarón también tiene un efecto. Entonces todo, de nuevo, todo está muy interrelacionado y hay que ver, bueno, cómo incidir para que de repente la producción camaronera no sea agresiva con el medio ambiente, si eso es posible, ¿no? Tenemos una pregunta de Dayana Navarro que es, ¿cuál es la legislación que tiene Panamá en cuanto a proteger los manglares y si se cumple? Mi pregunta se basa en solo mirar cómo el crecimiento de barriadas y complejos se hacen y roban espacio de los manglares. Sí. Bueno, ese es un aspecto que no tengo tanto conocimiento sobre qué leyes en particular existen. Las áreas protegidas que incluyen manglares en el país son varias. El área de la Bahía de Panamá, en particular, ha sido una lucha del movimiento conservacionista de Panamá por delimitar, por delimitar la zona, ¿no? Hasta que se nominó como reserva los manglares de la Bahía de Panamá, ¿verdad? Que incluye una extensión de manglares que va, creo que más allá de Chimán o hasta Chimán. Es una franja de costa significativa y esos límites han tenido un debate continuo, ¿no? Creo que ya, por decirlo así, gracias a todo, se logró consolidar finalmente el área protegida y los límites establecidos esperamos que se mantengan, pero la amenaza continúa porque tú debes dejarle a las zonas áreas de amortiguamiento, áreas de rejuego, por ejemplo, de esas aguas o de esos flujos hídricos, y eso no está pasando, ¿no? Lo que está pasando es básicamente que estamos tratando de construir básicamente al borde del manglar, tratar de explotar el último centímetro de tierra que podemos cerca del manglar y no le estamos dando ese espacio al manglar hacia dónde, por decirlo así, hacia dónde coger, ¿no? Algunas se cumplen, otras no se cumplen.
para ponerlo en concreto, ¿no? Por ejemplo, en el área de manejo del área de Chame, hay una área destinada al uso del manglar para la explotación, ¿verdad? Y ahí pues hay un seguimiento más cercano. Sin embargo, se dan situaciones que no entran dentro del manejo. Y esto creo que tiene que ver más que nada con con las falencias que tiene nuestro sistema o nuestro sistema de protección ambiental. Hay que fortalecer el sistema institucional de guardaparques. Requiere más presupuesto y, como sabemos, pues estas cosas a nivel presupuestario pues van en el último asiento del bus, como se dice, ¿no? Entonces, es preocupante porque no logramos como sociedad de una manera y de una vez por todas entender que nuestro posicionamiento global, y en esto incluyo el Canal de Panamá, por ejemplo, se debe a un servicio ecosistémico. Totalmente, totalmente nuestra economía tiene un sustento ecosistémico, tiene un sustento que se basa en el bienestar de nuestros ecosistemas. Y no logramos comprender que tenemos que retornar parte de esas divisas a invertir en garantizar que esos ecosistemas funcionen. Y ese es un gran problema que como sociedad creo que todos tenemos que atacar, ¿no? Todos tenemos la obligación de exigir a nuestros líderes, a nuestras personas que están encargados de tomar decisiones y políticas públicas, a que se enfatice lo ambiental. Me parece una forma brillante de decirlo. En estas maneras de ver el mundo que hemos desarrollado, que todo tiene que tener un beneficio, ¿no? Y si vamos a ver el mundo así, entonces al menos démonos cuenta de que tenemos este beneficio gracias a lo que acabas de mencionar, a ese servicio ambiental. Ojalá que también seamos capaces de ver el mundo como algo parte de lo espiritual, ¿no? Y que dejemos, yo creo que quizá espiritualmente hemos cometido el error de dejar de apreciar la naturaleza pensando de que, bueno, hay algo espiritual más allá y hay algo más allá de cielo y tierra pasarán, pero y no, o sea, cualquier paraíso, también depende de cómo nosotros nos interrelacionamos con esta creación que yo creo que tenemos que aprender a respetar, más allá de cualquier creencia espiritual que tengamos. Quería mencionar un comentario de Mirna Corrales que me pareció muy bonito. Yo debo partir a las 9:30, pero quizá Sí. puede seguir si tienen preguntas. Pero voy a mencionar el comentario de Mirna y les recuerdo que en el chat están nuestras redes por si quieren pues, contactarnos, si quieren involucrarse y también por si quieren acceder a esta charla después en nuestro canal de YouTube. Todo eso está ahí incluido. El comentario de Mirna es el siguiente. Buenos días, mi nombre es Mirna Corrales. Excelente intervención de su parte. Pienso que un tema de conciencia es por parte de las autoridades que permiten que construyan estas obras en lugares que se deben proteger. Adicional, no sé si ustedes hayan visitado el área de la provincia de Darién, ya que en específico Puerto Quimba, quien va para La Palma de Darién, se aprecian estos hermosos manglares. El comentario de Sí. Mirna. Sí, hemos trabajado en Darién, no con manglares, pero con sistemas inundables en el río Balsas, en el mismo río Tuira, y los manglares que están ubicados allí en Puerto Quimba, que llegan hasta Santa Fe, creo que son del río Sabana, creo que se llama. Allí, esos son uno de los manglares más altos registrados a nivel global, o sea, son donde crecen con la mayor altura.
y hay creo que algunos recuentos bibliográficos de eso. Toda esa zona de manglares es importantísima. Lastimosamente, he estado allí, estuve en 1998 en el área hasta el 2004 y luego retorné en el 2014 y ya se ve una transformación del área. Igual sucede con la laguna de Matusagaratí, ¿verdad? Que es un humedal que está detrás de ese cordón de manglares. O sea, esos humedales son importantes para esos manglares y para nuestras costas, porque permiten ese flujo lento de agua dulce hacia los manglares y hacia el mar. Pero es interesante que mientras en unas áreas hay recuperación, sobre todo, por ejemplo, hacia el área, por ejemplo, de la península de Acero, hay algunos pedazos, hay unas partes donde se está recuperando el manglar, muy poco, pero se está recuperando. Y en otras áreas donde estamos teniendo impactos negativos. Y lo último que nos hablaba, creo, Mirna, era de... Sí, lo de Quimba en La Palma, y lo de las construcciones y los permisos. Sí, la oficina, la alcaldía debe supervisar estas obras y debe replantearse los códigos de construcción y todo esto para poder buscar una, una, una nueva manera de hacer nuestros desarrollos urbanísticos. Tengo entendido, se creó una oficina de resiliencia dentro de la alcaldía hace unos años. No sé si está aún o si está retomando estos temas, pero sería importante que tanto en las alcaldías, sobre todo en los municipios del país, que se den este tipo de acciones, ¿no? Por parte de las oficinas de resiliencia en ver cómo podemos hacer nuestras ciudades. Creo que esa es otra perspectiva, Enrique y Renata, o sea, no es solamente ver la ciudad como ciudad, sino ver la ciudad como un ambiente, como un ecosistema que tiene que tener una resiliencia, tiene que tener esa capacidad de poder absorber esos choques térmicos y tenemos que mejorar la manera en que nuestras viviendas puedan adaptarse, ¿verdad? Y ser más consecuentes con el medio ambiente, ¿no? Totalmente, totalmente. Y una ciudad eh, que también arquitectónicamente era súper hermosa y hasta esa herencia arquitectónica la hemos destruido y seguimos viendo con adoración estas grandes torres que realmente no aportan mucho ni a la arquitectura ni son muy utilizables porque son invernaderos en el trópico y son excesivamente calientes. Pero bueno, yo debo retirarme, pero Renata está aquí de Ya es Ya. Ella va a seguir coordinando las últimas preguntas, incluyendo la de Lourdes García en el chat. Les doy muchísimas gracias, pero la reunión sigue. Omar sigue por algunos minutos más, no abusemos de su tiempo, pero aquí les dejo en manos de Renate y de Omar. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique, como siempre, nuestro querido moderador. Yo no soy tan experta en esto, pero me gustaría leer la pregunta de Lourdes García de la Estrella, quien dice que si es posible estimar el tiempo de vida que les queda a los manglares tomando en cuenta todos los riesgos que viven, y dice más adelante, refiriéndose esto en el caso de Panamá. No sé, Omar, ¿qué nos puedes decir sobre eso? Sí, gracias Lourdes por la pregunta. Es una pregunta difícil de contestar. No sabemos. Como Renata bien lo manifestó, estamos ante una crisis climática de proporciones desconocidas. Nosotros no sabemos qué tan fuerte van a ser las manifestaciones de ese cambio climático en el futuro. Lo que le llaman overshooting events, ¿no? Overshooting o condiciones de extremas, ¿no? ¿Qué tan fuerte, qué tan caluroso van a ser? ¿Qué tan secos van a ser?
es difícil predecir y es difícil predecir la capacidad de estos ecosistemas. Yo quisiera ser positivo en el sentido de que la resiliencia de los manglares es muy buena, y van a haber, va a haber capacidad de los manglares de regenerarse. Sin embargo, no sé qué tanto puedan regenerarse una vez y otra vez ante diferentes intervenciones o impactos, ¿no? Uno, por un lado, y por otro lado, ¿a dónde van a regenerarse si nosotros estamos utilizando el espacio que ellos de por naturaleza tienen, ¿no? O sea, si les privamos ese espacio para ellos regenerarse, pues las consecuencias van a ser mucho más severas porque no van a tener dónde regenerarse. Es difícil predecir qué tiempo les queda, pero pues las tendencias son negativas, ¿no? La tendencia a perder más manglares. El problema es ese, el problema es que si no cambiamos de visión y vemos que un manglar se muere, posiblemente querramos construir sobre esa área o utilizar esa área para otra actividad. Y ahí es donde pierde más espacio los manglares, ¿no? Es lo que podría añadir. Omar, voy a aprovechar hacerte dos preguntas más. ¿Todavía puedes quedarte un par de minutos más? Sí, tengo que tengo que ir saliendo pronto porque tengo una reunión a las 10:30. Ujú. Pero Ok. puedo tomar más preguntas ahorita mismo. Bueno, yo quería ver si tú nos puedes indicar más o menos cuál, o sea, suponiendo que los corales, el peor de los casos, si los corales, perdón, los manglares se desaparezcan por los efectos, múltiples efectos que hemos visto, sobre todo el cambio climático, ¿qué efecto tendría esto en cuanto al sumidero que es ese ecosistema de carbono? Esa es la primera pregunta. Y la segunda sería si nos pudieras hablar un poquito del Caribe, porque hemos escuchado más bien sobre los manglares del Pacífico. Sí, en cuanto a a ver, los manglares se están, entre comillas, vendiendo bajo la imagen de que tienen un gran potencial para secuestrar carbono. O sea, los manglares son ya de por sí ecosistemas que pueden servir frente a la mitigación del cambio climático mediante el papel que hacen absorbiendo carbono de la atmósfera, ¿no? Es lo que se conoce como carbono azul. Y de esta ecuación de carbono azul, que también incluye los arrecifes y pastos marinos, ¿verdad? Están los manglares como el principal objeto de secuestro, ¿no? O sea, los manglares, por esas condiciones inundadas o de fangos eh, sueltos, sedimentos sueltos, eh, colocan mucho de su tejido en el suelo. Entonces, es por debajo del suelo que los manglares tienen esta gran capacidad de absorber más o retener una mayor cantidad de carbono. Y esto es lo que queda en evidencia en este estudio, que esta, este espejismo que vimos creación de manglar de una costa falsa que se generó, vemos un manglar que crece y luego muere repentinamente. Bajo este escenario no va a haber acumulación de carbono. O sea que incluso la función ecosistémica de esos hábitats se va a ver diezmada por esa sinergia entre los impactos antropogénicos y la variabilidad climática. O sea, la misma capacidad de poder solucionar el problema de los manglares se va a ver afectada no solamente por los mismos efectos del cambio climático, pero también por nuestras acciones, ¿no? Entonces, ese es el gran problema. Vamos a ver una disminución de esa capacidad. Tania Romero hizo estudios sobre la capacidad de absorción de carbono en el suelo y estuvo midiendo el carbono que se va acumulando en estos nuevos sedimentos y la verdad que fue muy poco carbono comparado con manglares que se han desarrollado por mucho tiempo, comparado, por ejemplo, con manglares en el área de Chiriquí, en el área de Pedregal. Entonces,
esa es la gran preocupación. O sea, no solamente estamos afectando cómo ellos funcionan, pero estamos afectando incluso parte de la fórmula que tenemos a mano para poder reducir los efectos del cambio climático. Y la otra pregunta era, Renata. La otra pregunta era sobre los manglares del Caribe, si nos pudiera Ajá. comentar un poquito. Bien, Panamá tiene, y Centroamérica en general, tiene mucha distribución de manglares en las áreas del Pacífico, porque las llanuras del Pacífico, las llanuras aluviales tienden a propiciar ese ambiente de desarrollo de manglares con mayor facilidad. En el Atlántico o en el Caribe, los manglares generalmente son de menor tamaño. Eso no quiere decir que su capacidad sea menor para absorber carbono, y son relativamente más estables porque no tienen esta variación intermareal. El nivel del mar en el Caribe varía mucho menos que en el Pacífico, y pues están hasta cierto punto más conservados. Como dije, no hay desarrollos urbanísticos muy grandes, pero sí hay afectaciones porque, por ejemplo, en el área de Bocas del Toro, Ana Spalding, otra investigadora panameña, ha estado documentando la transformación del paisaje por esta nueva visión turística, e incluso se interviene en los manglares para poder lograr desarrollos turísticos. Entonces, sí hay impacto en los manglares en el Caribe, no es que no exista, es más puntual, y los manglares más altos que tenemos, por ejemplo, en el Caribe están protegidos en el área, bueno, están protegidos y están amenazados en el área de Punta Galeta, en Colón. No sé si han visitado Punta Galeta, pero la expansión de los puertos sigue mermando la extensión de los manglares en el área del Caribe, ¿no? Sobre todo allí en Colón. El impacto del Niño de 2015 entonces no fue tan... ¿Fue 2015 o No, no tenemos documentación en el área del Caribe. No tenemos documentación en el área del Caribe. Solamente tenemos documentación en el área del Pacífico, y sobre todo en el área de la Bahía de Panamá, en el Golfo de Panamá, porque los sobrevuelos que realizó Steve, que fueron hasta Darién, hasta casi La Palma, evidenció manchas de manglar muerto a lo largo de la costa. Independientemente de que no hay ninguna ciudad alrededor, tenemos impacto de manglares. Nosotros creemos que esta alta mortalidad que observamos en la ciudad de Panamá se deba a esa interacción, ¿no? Pero, o sea, una cosa es clara, que los eventos extremos como las sequías del Niño van a impactar los manglares. Lo que creemos es que la vulnerabilidad de los manglares aumenta al tener ese impacto de las actividades humanas muy cerca. Fantástico. Bueno, Omar, te damos las gracias. Realmente excelente la información. Nos has ilustrado con tus imágenes y con la explicación. Te agradecemos mucho y agradecemos la participación de todo el público. Sí, y muchas gracias. Antes de cerrar, quiero decir que el ciclo de conferencias continúa. El próximo miércoles 14 tendremos a la doctora Paula Andrea Arias Gómez de Colombia. Ella es científica del clima y coautora del último informe del IPCC, Grupo de Trabajo número 1. Ella nos va a hablar sobre el título de su charla es Crisis climática, retos y oportunidades. Ella se va a concentrar en nuestra región. Perfecto. Y mencionar nuevamente que pueden encontrar las grabaciones de todas las charlas en el sitio, en el canal de YouTube que puse en el chat. Es el canal de la Fundación Balugal. Y con eso los dejo y agradezco nuevamente la participación de todos. Nos vemos el miércoles.
Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.